Hola, feliz día, ¿cómo están? Hoy les hablaremos del riesgo biológico. Quien integra este grupo, Manuela Zapata, Luz Arana Torres y quien les habla, Catherine Pita. ¿Y qué es un riesgo biológico? Tenemos que saber que se define como los agentes y materiales potencialmente peligrosos que se transmiten a los seres humanos, animales y otras formas de vida. Se generan por una exposición no controlada a los agentes biológicos. Ellos incluyen patógenos conocidos y agentes infecciosos. Ahora vamos a conocer los tipos de riesgo biológico. Tenemos primero el virus, que es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. También tenemos las bacterias, que son microorganismos unicelulares sin núcleo diferenciados, algunas de cuyas especies descomponen la materia orgánica, mientras que otras producen enfermedades. También tenemos a los hongos, que son microorganismos, la mayor parte de las cuales son forma de vida libre que actúan como putrefactores en el ciclo energético. Tenemos también los parásitos, que son organismos que viven sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. También encontramos las riquecias, que son bacterias muy pequeñas, gram negativas y no forman esporas. También tenemos las picaduras, es la consecuencia de un pinchazo o una punzada que se realiza con algo que tiene una punta muy delgada. El uso más habitual del concepto se asocia a las marcas que dejan los insectos u otros animales que disponen de aguijón cuando atacan o muerden a otro ser. Las mordeduras, cuando se clavan los dientes de un animal sobre la carne de una persona u otro animal. Tenemos los fluidos o excrementos. Son partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerza cohesiva débiles y las paredes de un recipiente. Excremento, materia compuesta de residuos de alimentos que el organismo elimina por el ano tras haber hecho la digestión. Ahora revisaremos la clasificación de los agentes de transmisión. Primero tenemos riesgo 1, la patogenicidad, que son microorganismos con escaso riesgo individual y comunitario que tienen pocas posibilidades de provocar enfermedades en humanos o en animales. Riesgo 2, la transmisibilidad. Son microorganismos con riesgo individual moderado y riesgo comunitario bajo. Tenemos el riesgo 3, la inefectividad, que son microorganismos con riesgo individual elevado y riesgo comunitario bajo. Por último tenemos el riesgo 4, la virulencia. Son microorganismos con elevado riesgo individual y comunitario que suele provocar enfermedades graves en las personas o en los animales. Vías de entrada al organismo. Está la vía aerorrespiratoria, que pues está la vía más importante debido a que es vital y necesario para nosotros los seres vivos, como lo de respirar, lo cual es más fácil de contraer agentes biológicos, ya sea por aire o por presencia de aerosoles que contengan microorganismos, ya sea por estornudos o tos de personas y animales enfermos. Está la vía dérmica, que pues esta se produce cuando el agente infeccioso o el material que lo contiene entra en contacto, ya sea directo o indirectamente, con la piel o las mucosas de una persona susceptible. El más frecuentado pues es el contacto directo, que pues ya sea con personas infectadas o con sus propias heridas, ya sea también con sus objetos, ya sea ropa, o también los fluidos, ya sea como sangre y otros fluidos biológicos. Está también la vía oral digestiva, que pues esta se produce por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas, como también por el contacto mano a boca, en donde se penetran fácilmente los agentes infecciosos, y pues también sería por una inadecuada limpieza de manos, en donde usted puede comer, beber o fumar en los lugares de trabajo por una mala práctica en zonas de riesgo. Está la vía parenteral, que pues está la entrada de agentes en las capas profundas de la piel, en donde se produce mediante pinchazos, cortes o heridas. Efectos en el organismo.
Los principales daños derivados de la exposición a agentes biológicos son las infecciones, alergias y efectos tóxicos, como también sus intoxicaciones. Algunos síntomas de ellos podrían ser fiebre, vómito, daño de estómago, gripes, como también está la alergia en el cuerpo, ya sea contacto directo o indirecto. 3 enfermedades laborales. A continuación les presentamos el cuadro en donde nosotros lo repartimos en 3 ítems, que pues está por actividad, enfermedades y vías de transmisión. Por actividades escogimos los laboratorios, que pues la enfermedad más frecuentada allí es el SIDA, en donde pues es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir vía sexual, ya sea por la sangre o también por la saliva. Este virus ataca y debilita el sistema inmunitario. Sus vías de transmisión serían los gérmenes clínicos, animales experimentales, material biológico. Otra actividad que escogimos fue personal de centros sanitarios, que pues la enfermedad más frecuentada allí es la hepatitis, que pues esta enfermedad se da por sustancias tóxicas, ya sea alcohol o drogas, como también enfermedades autoinmunitarias. Pero la hepatitis A y E son causadas por las ingestiones de aguas o alimentos contaminados. Esto se puede contraer pues por saliva, por semen, otros fluidos corporales, como un pinchazo de una aguja, como también con la sangre u otros líquidos biológicos. Otra actividad que nosotros escogimos fue la agricultura y ganadería. Una enfermedad pues más frecuentada allí es la zoonosis, que pues estas enfermedades son infecciosas que son transmitidas por animales vertebrados al ser humano. Sus vías de transmisión pues son animales enfermos, el suelo, el agua, herramientas, como también los mosquitos. ¿Qué es un accidente de trabajo con riesgo biológico? Esto se presenta cuando en procedimientos de trabajo hay exposición de la piel, mucosas de la boca u ojos a fluidos corporales. Pueden ser causados por mecanismos como las punciones, salpicaduras o heridas causadas por material cortopunzante en contacto con estos fluidos. En el siguiente video vamos a encontrar algunos de los accidentes que pueden ocurrir por riesgo biológico. En caso de que una persona llegue a tener un accidente laboral por riesgo biológico, se deben prestar los primeros auxilios, como lavar la zona lesionada con abundante agua y jabón, permitir el sangrado de la herida o punción, cubrir la herida con apósito o gasa, lavar abundantemente con agua y suero fisiológico, no aplicar desinfectantes. En caso de salpicaduras en la piel, lavar con abundante agua.
Informar a la mayor brevedad del accidente al jefe inmediato y al Departamento de Salud Ocupacional. Remitir al trabajador a urgencias de su entidad para que sea atendido por el médico que su institución designe para la atención del riesgo biológico. Realizar el informe de accidente y reportarlo a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes a este accidente. Identificar el paciente fuente para determinar el riesgo. Establecer el estado serológico y de vacunación del trabajador. Investigar el accidente de trabajo. Si el presunto accidente se relaciona con riesgo biológico, debe remitirse a epidemiología para estudio serológico. Repasemos entonces la ruta para reportar un caso de accidente de trabajo por riesgo biológico. Primero, brindar los primeros auxilios. Segundo, reportar el accidente de trabajo al jefe inmediato. Tercero, comunicar. Cuarto, diligenciar el formato de reporte y quinto, remisión al servicio de urgencias. Después de la atención del accidente biológico, si el médico tratante lo ordena, se deben continuar controles con exámenes serológicos de seguimiento hasta el cierre del caso si se considera necesario. ¿Cuándo se considera un riesgo biológico alto o bajo? El riesgo es significativo cuando el material contaminante es sangre, semen, secreciones vaginales, otros líquidos corporales contaminados con sangre visible. También cuando se trata de agujas huecas que provengan de venas o arterias, bisturís o material cortante contaminado con sangre. Condiciones que orientan a un riesgo no significativo. Las agujas que se han utilizado para suministro de medicamentos y el material que provenga de áreas de bajo riesgo. En personal de la salud. Si su actividad laboral la ejerce en un hospital, clínica, centros de salud, laboratorios clínicos o biológicos, siempre debe considerar el riesgo de sufrir en algún momento de su carrera una exposición a fluido biológico, ya sea por vía cutánea, por pérdida de continuidad de piel, a través de contacto directo o salpicadura de un agente contaminante. Para prevenir un posible riesgo, es imprescindible que siga estas simples recomendaciones. Siempre aplique todas las medidas y procedimientos que permitan prevenir la exposición a un agente biológico. Higienice sus manos cada vez que sea necesario, al empezar su jornada, al asistir a un paciente, al manejar material estéril, al manipular fluidos, secreciones o equipos contaminados, entre otras actividades. El uso de guantes de procedimientos es importante en su labor, pero no reemplaza la higiene de manos. Recuerde aplicar concepto de mano segura, uñas cortas, limpias y sin esmalte, y retire todas sus joyas. Si trabaja con material cortopunzante, debe eliminarlo inmediatamente terminado el procedimiento. Nunca doble ni quiebre las agujas y deséchela inmediatamente en la caja de seguridad y no sobrepase el límite de llenado. Nunca reencapsule una aguja. Utilice siempre sus elementos de protección personal, antes, durante y después de cada procedimiento. Guantes, gorro, pechera, mascarilla y antiparras. Solo con ellos evitará un posible contagio. Si necesita transportar una muestra, utilice receptáculos ad hoc y manténgalos siempre lavados y desinfectados. Recuerde que deben ser herméticos y las tapas de goma o rosca, y nunca utilice tubos de vidrio para las muestras con fluidos biológicos. Recuerde que a todo instrumental quirúrgico se debe hacer un arrastre mecánico con agua previo a la desinfección para luego ser enviado a esterilización. Recuerde que el lavado en sí es centralizado. Solo siguiendo estas recomendaciones estará en condiciones de manipular muestras con agentes biológicos que pudiesen estar contaminadas. Esperamos que este material haya sido de gran ayuda. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.